Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. El evento se organiza más que nada. Disculpen las incomodidades, hermanas, hermanos, quisiéramos tener un lugar más adecuado, pero vamos a tratar de estar contentos bajo las circunstancias en las cuales estamos. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con nuestra vida en el mundo, en la iglesia y en la familia. La palabra de Dios dice en 2 a Timoteo capítulo 4, versículos 17 y 18. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, pues justo, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. Esa va a ser la base de las 3 lecciones que el día de hoy voy a presentar. La buena batalla es el tema general. Y hermanos, hemos escogido este tema porque tenemos todos que entender que ser cristiano, ser hijo de Dios, tiene que ver con una guerra que tenemos, con una batalla que tenemos. Nuestro Padre Celestial lo anunció así desde el principio, cuando en Génesis 3:15 dijo a la serpiente, después de que había engañado a la mujer: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le dirás, ella te herirá en la cabeza y tú andarás acechando su calcañar. Nuestro Padre Celestial anunció una guerra. Ese versículo encierra una declaración de guerra a Satanás. Y así lo debemos entender. Hay hermanos, hermanas en Cristo que no han entendido esto. Es decir, incluso congregaciones de la iglesia del Señor que no lo han entendido así. Y eso determina, hermanas, hermanos, la actitud que tenemos hacia las cosas de Dios. Hay hermanos para quienes esto de ser cristiano es meramente un hobby, una cosa de afición solamente. Y hay líderes de la iglesia que no presentan la realidad como es. Y por lo tanto, hermanos, sus congregaciones se han dedicado y se han convertido en un centro de entretenimiento. Congregaciones hay, yo quisiera decir que de los grupos denominacionales, pero no es así. De la iglesia misma del Señor, que han cambiado, hermanas, hermanos, el rumbo y la intención de la iglesia. Y cuando asiste usted a sus reuniones, son reuniones de entretenimiento en las cuales se hace el intento, el esfuerzo por convertir aquello en un espectáculo, en un show, en el cual, hermanos, frecuentemente el aplauso está presente, en el cual el chiste está presente, en el cual la risa siempre está presente, las carcajadas, y se han olvidado que esto es una guerra. No tenemos nada en contra de su servidor, hermanas, no tienen nada en contra de que de vez en cuando los predicadores digamos algo que haga reír a los hermanos. Por supuesto que el humor no está peleado con la verdad. Pero cuando ya esto se vuelve, hermanos, un continuo show, espectáculo y chiste tras chiste, ya se desvirtuó, ya perdió el objeto con el cual estamos reunidos. El Señor dijo desde el principio: esta es una guerra. Los que están conmigo, le dice a la serpiente, te van a herir en la cabeza. Tú los vas a herir también a ellos, como herirás a mi hijo. Una herida no necesariamente de muerte. Mi hijo te va a herir en la cabeza y mis hijos te van a acabar. El Señor entonces, en Génesis 3:15, no solamente hizo una declaración de guerra, sino que además anunció el desenlace, el resultado final de
la manera como acabaría esta guerra. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos que entender que estamos en pie de guerra, en pie de lucha en contra de Satanás. Pero es curioso cómo lo pone la palabra de Dios. La palabra de Dios lo llama una buena batalla. Fíjense que la palabra batalla, que se traduce del griego agonizo, se traduce también esa misma palabra en la palabra agonía, la palabra castellana. Entonces la palabra de Dios está hablando de una lucha en la cual debemos estar dispuestos a luchar hasta el último suspiro. Una batalla que debemos ganar, y si es necesario que invirtamos nuestra vida en esta batalla, estemos dispuestos a hacerlo. Quien no lo entienda así, no tiene nada que estar haciendo en la iglesia. Quien piense que la iglesia es un centro de entretenimiento, que es una ocupación para cuando nos quede tiempo, que esto es una cosa social solamente, una reunión de amigos. Por supuesto que la iglesia debe ser una reunión de amigos. Por supuesto que debe haber eventos sociales dentro de la iglesia. Pero de eso no se trata la iglesia. Se trata de un compañerismo en una batalla, en una lucha. Dice, la buena batalla. La gente se involucra en muchas batallas. E incluso hay gente que hace ayunos en favor de ciertas causas. Gente que está dispuesta a dar su vida por ciertas causas de carácter social, de carácter político. Pero dice la palabra de Dios, todas esas son batallas. Pero aquella en la que nosotros estamos es la buena batalla. Es decir, no podremos, hermanas, hermanos, meternos en una guerra más importante, en una batalla más gloriosa que esta en la cual estamos. Y tenemos que entenderlo así, para que la actitud que adoptemos al respecto de esto sea la actitud apropiada. Los que entendemos que estamos en guerra, no estamos claudicando, no estamos dimitiendo, no estamos haciendo pactos con el enemigo, no estamos haciendo treguas, como diciéndole a Satanás, mira, te pido que hagamos un momento de paz entre tú y yo. No hay momento de paz. Tenemos que entenderlo. Los hermanos, las hermanas que no entiendan esto, están perdidos. No solamente están perdidos en el aspecto de que no entienden lo que estamos haciendo, están perdidos eternamente desde hoy. Porque la palabra de Dios deja bien claro que a partir de Génesis 3:15, el pueblo de Dios está en pie de lucha, peleando contra Satanás, y el desenlace final se describe en el libro de Apocalipsis. A partir de Génesis 3:15, el relato de la Biblia es el relato de las victorias del pueblo de Dios, a pesar de las acechanzas y los terribles y formidables y colosales enemigos que Satanás ha levantado en contra de su pueblo. Pero Apocalipsis revela el resultado final y nos muestra como un ejército glorioso, como un pueblo glorioso contra el cual ni el poder político, ni el poder religioso, ni todas las fuerzas, ni todas las huestes de Satanás van a poder triunfar sobre la iglesia, de la cual tenemos el honor en este tiempo, en este día, de formar parte. De esto, hermanas, de esto, hermanos, quiero hablarles este día. Y las tres lecciones de hoy, la lucha en el mundo, la lucha en la iglesia y la lucha en la familia, están basadas en estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, no te engañes, esto es una guerra, pelea la buena batalla. Y nos lo está diciendo a nosotros también, para que lo entendamos, que estamos en pie de lucha. Entonces, hermanas, quisiera empezar, hermanos, esta mañana compartiendo con ustedes algunos pensamientos que debemos tener en mente mientras estamos en esta lucha, porque a veces nosotros no somos capaces de distinguir en medio del ajetreo de la vida diaria, en medio de tanta ilusión del mundo que nos rodea, de tantas ocupaciones, cuáles son las acechanzas del diablo. Y a veces incluso
acabamos por confundirlas con cosas buenas. Satanás nos hace que confundamos las cosas. Lo vamos a ver en las 3 lecciones que hoy tendré el privilegio de presentarles. ¿Cuáles son entonces las artimañas del diablo en el mundo al cual nos enfrentamos todos los días? Nos levantamos por la mañana, nos preparamos para salir a la calle y Satanás nos está esperando. Quisiera yo decir que afuera, pero a veces también adentro, ya lo veremos en esto de la familia. Pero empezamos, hermanos, a convivir con la gente y empezamos a enfrentarnos a las actividades diarias. Y todo parece una cosa muy normal y muy sencilla, pero no lo es. Satanás tiene estrategias muy bien definidas y muy peligrosas que nos va a presentar todos los días, y son las mismas de todos los días. La primera de ellas es que quiere que pensemos como el mundo piensa. Fíjese, hermano, Satanás quiere que pensemos como el mundo piensa. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribió de la siguiente manera, diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo sabía que teníamos que salir a la calle, que teníamos que salir a tratar con la gente que no piensa como nosotros, y dice: no se dejen influir, no se dejen convencer. Ustedes no tomen el molde de la gente de afuera. Al contrario, procuren ustedes influir en los de afuera y que la gente empiece a pensar como ustedes, como piensa Cristo, con la mente de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, es una guerra, porque la gente allá afuera está diciendo: esto es bueno, y nosotros pensamos que no es bueno, porque los parámetros a los cuales nos sujetamos, los principios a los cuales nos sujetamos, no son los mismos. ¿Y cuántas veces suele suceder que nosotros, que sabemos lo que es bueno, resultamos que al rato andamos pensando como la gente del mundo nos convencieron, en lugar de que nosotros nos convenciésemos? Es la palabra de Dios. Ustedes ya han comprobado cuál es la voluntad de Dios. Ellos no saben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ustedes, hermanos, tienen que ser firmes. Tienen que tener una fe de tal naturaleza que ustedes no solamente no cambien, sino que tienen que ayudar a cambiar a su compañero de trabajo, a la persona que va sentada al lado suyo en el autobús, a las personas con las que interactuamos todos los días. Ustedes, dice el apóstol Pablo, hermanos, tienen que hacer cambiar a los demás. Para eso, ustedes tienen que ser firmes en lo que creen. Tienen que aferrarse a lo que ya saben. Tienen que tener una fe sólida como la roca, para que los que no piensan como ustedes acaben pensando como ustedes. Bueno, y es que esta estrategia es la estrategia de siempre. Así empezó Satanás desde el principio de los tiempos. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 3:15? Génesis 3, del 1 al 5. ¿Cómo es que Satanás desde el principio hizo el intento de cambiar la manera de pensar del género humano? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le respondió a la mujer: de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Satanás le dijo a la mujer: no moriréis, porque sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Vean ustedes, no fue esa la estrategia inicial del diablo. El diablo inmediatamente hizo el intento y la primera mujer lo logró de hacerle cambiar su manera de pensar, de modificarle su manera de creer. Ella estaba convencida hasta este momento de que Dios les había dicho la verdad, pero vino este perverso y luego empezó a confundirla, empezó a convencerla y terminó por hacerlo, porque siempre esa ha sido su estrategia. El diablo siempre trata de que pensemos como él piensa. Pero bueno, hermanas, hermanos, eso es lo que sucede cuando el ser humano se pone a platicar con reptiles, ¿verdad? ¿Qué tengo yo que estar haciendo? Hablando con una víbora. Pero ella lo hizo. Pero no crean que la gente que está afuera y que tienen, hermanos, otra manera de pensar, son otra cosa. Son exactamente eso. La serpiente antigua está acechándonos todos los días en cada rincón, a la vuelta de la esquina. ¿Ustedes creen que Satanás ya dejó de usar esta estrategia? Hay tres formas principales en las cuales Dios, por mejor dicho, Satanás actúa siempre para engañar al hombre. Primero, como serpiente antigua. Luego, como ángel de luz. Y en tercer lugar, como león rugiente. Cuando como serpiente antigua engañando no nos puede vencer, nos presenta un ángel de luz, que por la buena, por la belleza, nos convence. Cuando ni como serpiente antigua, ni como ángel de luz logra su objetivo, luego nos persigue y nos quiere devorar como león rugiente. No crean, hermanas, no crean, hermanos, que Satanás ha cambiado. Sus estrategias, como dice la palabra de Dios, sus maquinaciones, las cuales no ignoramos, siguen siendo exactamente las mismas. Esa fue su estrategia. Y lo va a seguir usando desde los primeros días de la creación hasta los últimos días de la existencia de este mundo. Él no va a cejar en su intento por hacernos pensar como él piensa. Y luego nos ridiculiza la palabra de Dios. Nos dice, la Biblia es un libro antiguo, obsoleto, anacrónico. Todas esas palabras significan que ya no sirve para nada. Es otra forma de decir ya no sirve para nada. Pero ustedes creen en ese libro. Ese libro no ha servido y no va a servir. Satanás siempre nos va a querer convencer de que el libro de Dios no sirve. Eso lo ha hecho siempre. En Proverbios capítulo 14, versículo 2, dice la palabra de Dios, el que camina en su rectitud teme a Jehová, pero los de caminos pervertidos lo menosprecian. Sí, la gente que anda en lo malo quiere que los que andamos en lo bueno creamos que el libro de Dios, el consejo de Dios es despreciable. Y entonces lo ridiculiza, menosprecia la palabra de Dios de la manera como les digo. Y entonces, hermanos, le dice al hombre, tú puedes solo dirigir tu vida. Tú eres lo suficientemente inteligente como para conducir tus acciones y conducir tu vida. Y como resultado el hombre se ha vuelto un desastre. De esto vamos a hablar en lecciones posteriores. Pero vean nuestra sociedad. Vean cómo está trastornada. Vean toda la suciedad en medio de la cual vivimos. Ahora sí que tal vez no ha habido otro tiempo como este en el cual se cumple lo que el apóstol Pablo, escribiendo en Filipenses 2, dijo, una generación maligna y perversa. ¿Cómo es que el hombre llegó a esa condición? Bueno, pensando que él puede dirigir su vida por sí mismo, sin necesidad del consejo de Dios. Esto ya había ocurrido antes. Bueno, nosotros tenemos la tendencia a pensar de que vivimos en la peor de las sociedades, por todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, pero ya había sucedido antes. Y al ver lo trastornado de la sociedad, Jeremías escribió, allá hermanos, en Jeremías capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y Jeremías está predicando a
a un pueblo en decadencia. Una sociedad que es ya, hermanos, carne de cañón. Una sociedad que está a punto de ser llevada a la cautividad babilónica. El alejamiento del pueblo de Judá, como había ocurrido antes al pueblo de Israel, que había sido llevado a la cautividad asiria, le está ocurriendo ahora al pueblo de Judá. Y Jeremías hace un intento desesperado por medio de su preocupación, porque sí, hermanos, de veras, los predicadores a veces quisiéramos que el pueblo entendiera, la gente entendiera la situación espiritual exacta en la que se encuentra. Pero el pueblo a veces escucha las predicaciones y le pasan por encima. Se siente un poco confundido, un poco conmovido en el momento en que está escuchando la palabra de Dios. Pero sale y otra vez el mundo lo envuelve y lo enreda y acaba olvidándose de la buena palabra que había escuchado. Pero Jeremías sigue trabajando en medio de oposición, en medio de persecución y mirando alrededor que a pesar de su predicación el pueblo sigue con la misma actitud. ¿Y cómo es que va cada día en una debacle continua y van al fracaso y van al castigo, van a la cautividad? Dice, me doy cuenta, Señor, que si el hombre trata de dirigir su camino, no puede. Siempre tropieza, siempre cae, siempre fracasa. El hombre que dice yo puedo solo, sin ayuda de Dios, siempre acaba convirtiendo su vida en una desgracia, por no decir otras cosas. Pero esta es la estrategia del diablo. El diablo quiere que no pensemos como dice el libro de Dios. Quiere decirnos que el libro de Dios es inútil. Pero ahí mismo en Proverbios 14, pero 10 versículos más adelante, en el versículo 12, dice la palabra de Dios qué es lo que sucede con el hombre. Un versículo conocidísimo que dice, y ustedes me pueden ayudar a decirlo, hermanas, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, hermanos, no tenemos que probar nada. Ustedes saben que una cosa es buena o mala, no de acuerdo a la opinión de una o de otra persona. Es una locura aquello de que algunos dicen lo que es bueno para ti tal vez sea malo para mí, o lo que es malo para mí tal vez sea bueno para ti. Eso no existe, hermano. La bondad o la maldad de las cosas o de los pensamientos se echa de ver en sus resultados. Cuando vemos los frutos, hermanos, de la manera de pensar de los individuos, qué han hecho de su vida, en qué han acabado, ¿cómo podemos decir cuando es un desastre que lo que pensaba estaba bien? ¿O no conocemos a los árboles por su fruto? ¿No fue eso lo que dijo el Señor, que el árbol por su fruto es conocido? Entonces nosotros vemos a las personas, vemos cómo piensan y vemos en qué acaban, y no podemos seguir avalando esa manera de pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque está bien claro en qué acabaron esas personas. ¿Cuál ha sido el resultado de su manera de pensar? Y vean ustedes el resultado de la vida de la persona cuando piensa como Dios piensa, cuando piensa como Cristo piensa. Podemos ser las personas más desamparadas del mundo, pero sí también somos los más felices de la tierra y los más felices de la eternidad, por cuanto tenemos la mente de Cristo. No se crean, hermanos, no se crean, hermanas, que el libro de Dios es obsoleto. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz y permanecerá aun cuando los cielos y la tierra desaparezcan. Amen. Pero, hermanos, Satanás y el mundo se empeñan en llenar el mundo entero de sus mentiras, haciéndole pensar a la gente que la verdad es la mentira. En realidad, ven ustedes cómo antes las generaciones anteriores tenían principios de la palabra de Dios y cómo ciertas cosas eran malas y ahora las anuncian en la televisión, en el radio. Ahora todo el mundo dice, nada más es un estilo de vida, no es malo, es bueno que las personas salgan del closet. Papás, mamás,
Si ustedes tienen un hijo, una hija así, apóyenlos. Eso no es malo, al contrario, compréndanlos. Hablaremos un poco más de eso más adelante. La palabra de Dios dice que eso es malo y muchas otras cosas son malas. Pero Satanás se empeña en imbuir nuestra mente con el pensamiento de que lo malo es bueno. Eso ya lo había dicho la palabra de Dios, ya desde el tiempo del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Había dicho que era lo mismo que estaba pasando en la generación de Isaías. Ay de los que a lo malo dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, llegaría un día, llegaría un momento en el cual habría tal grado de confusión en la mente de las personas que ya ni siquiera se iba a poder distinguir lo bueno de lo malo. Que iban a venir individuos perversos, gente ingenua en la calle comprando estas ideas perversas, diciendo, eso no es malo. Cuando antes la gente andaba en lo oscurito haciéndolo, cuando antes la gente se escondía para hacerlo, ahora a plena luz del día lo andan haciendo. Y muchos diciendo, bueno, pues no era tan malo. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás se encarga de inundar nuestro mundo, nuestra sociedad, diciéndonos que lo que antes se creía que era malo, ahora ya no lo es tanto. Bueno, es que las generaciones anteriores eran generaciones retrógradas, generaciones anticuadas, que todo se les hacía malo, pero ahora somos muy modernos. Oiga, permítanme decirle una cosa. ¿Qué es más moderno o qué es más antiguo? ¿Ser perversos o ser buenos? La palabra de Dios demuestra a través de su registro histórico que lo que ahora se está diciendo que es bueno, el homosexualismo, para decirlo más claramente, es antiquísimo, a tal grado que Dios destruye a Sodoma y a Gomorra precisamente por este pecado deleznable, horrible, perverso. Y entonces, hermanos, ser descarados y ser pervertidos no es algo nuevo, no es ser moderno, no es tener una educación superior, no es ser más tolerantes. Ya esto existía desde siempre. Más bien eso es ser anticuado y ser retrógrada, porque esto es muy viejo en la historia del hombre. Pero Satanás dice, bueno, lo que hasta hoy hemos pensado que era malo, resulta que no es tan malo. Al contrario, es bueno. Todo el mundo ahora está diciendo que los grandes hombres de la historia eran homosexuales. Alejandro Magno, Mozart. Como si ahora, para poder ser un genio, tuviéramos que ser afeminados o depravados. Háganme por favor, ahora no solamente es malo, sino que se le adjudican virtudes a estas perversidades. Bueno, hermanos, esto es lo que Satanás, lo que el mundo intenta, ¿verdad? Todos los días que pensemos como Satanás piensa. En segundo lugar, Satanás y el mundo hacen el esfuerzo, hacen el intento de que aprobemos lo que Satanás aprueba. Sí, hermanos. Porque una vez que ya pensamos como el mundo piensa, vamos a acabar aprobando lo que el mundo piensa, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo la palabra de Dios? El Espíritu Santo, adelantándose al tiempo y sabiendo en la clase de sociedad y de pensamiento en el cual viviríamos nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 en delante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué cosa? Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Esta es la confianza, esta es la esperanza que tenemos, que si nosotros pensamos como Dios,
Si amamos las cosas que Dios ama y aborrecemos las cosas que Dios aborrece, permaneceremos para siempre. Pero vean, la palabra de Dios dice, ustedes no se emocionen por las cosas del mundo. No amen las cosas del mundo. Se refiere a las perversiones del mundo. Pero luego resulta que nosotros como cristianos en nuestro pueblo interno amamos lo que Dios aborrece y aborrecemos lo que Dios ama. Y lo digo no porque yo sepa algo acerca de la vida de ninguno aquí presente, pero por la actitud de muchos hermanos, de muchas hermanas en la iglesia. Hermanas, hermanos, que sirven a Dios con un desgano terrible, que infecta a otros. Hermanos, hermanas, que solamente se animan cuando hay reuniones como esta, pero en su congregación local son ceros a la izquierda. Bueno, aborrecen lo que Dios ama. ¿Dios amó a la iglesia? Pero que sí. Ustedes me ayudan a decir cuánto la amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, que también Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con qué? Con su propia sangre. ¿Cuánto amó Dios a la iglesia? Hablaremos de esto cuando nos toque hablar de la batalla que tenemos contra Satanás dentro de la iglesia. Tanto que dio la sangre de su Hijo. Y entonces, ¿por qué hay hermanos que no aman a la iglesia? ¿Por qué hay hermanas que no ayudan, que no participan, que no están metidos? Bueno, porque aborrecen lo que Dios ama. Y porque seguramente aman lo que Dios aborrece. Están metidos de acuerdo con Satanás toda la semana y de acuerdo con Dios nomás el domingo. No creo que esté echando mentiras. No creo que esté hablando de mi congregación. Creo que esto sucede en todas las congregaciones. Porque Satanás está presente en todas partes y utiliza las mismas estrategias, las mismas artimañas. Entonces, hermanos, tenemos que amar lo que Dios ama y aprobar lo que Dios aprueba. Pero como no aprobamos lo que el mundo aprueba, resulta que el mundo también a nosotros nos ridiculiza y nos persigue y nos odia. Segunda de Pedro 4, 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y en abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sí? ¿Y cuántas hermanas, cuántos hermanos hay en la iglesia que dicen, bueno, yo en mi trabajo no tengo problemas? Bueno, tal vez no tienes problemas, ¿sabes por qué? Porque tus compañeros de trabajo ignoran que eres hija, que eres hijo de Dios. Te dicen, el día 12 de diciembre te esperamos para la fiesta de la Virgencita. Y bueno, nosotros, si no vamos, operamos. ¿Verdad? Para no meternos en problemas, porque ya sabemos que es una política del sindicato. Si hermanos nos invitan a algún acto social en el que hay bebidas embriagantes, ahí andamos diciendo, yo no puedo tomar porque soy deportista. No, diles que eres cristiano, hermano. Diles por qué, diles la verdad, no te escondas. También de eso vamos a hablar en este mismo curso. Pero hermanos, entonces el mundo nos ultraja. Y esa palabra significa que nos persigue, se burla de nosotros, probablemente nos quite el trabajo, probablemente nos quite la amistad, probablemente usted, hermana, usted, hermano, va a perder una buena relación que parecía ir marchando sobre ruedas. Y cuando la persona se dio cuenta de que usted no está de acuerdo en algunas cosas que ella hace, dice, mira, ¿sabes qué? Tú eres un retrógrada, eres una persona antisocial, no me gusta, porque a mí me gusta hacer esto y aquello. Pero a ti te gusta mucho estar allá haciéndote tonto en la iglesia. ¿Verdad? Como había un matrimonio, seguramente esta historia se repite
todas las congregaciones hace años, y la hermana le decía al hermano que acababa de obedecer, llévame a la playa, domingo a las 10 de la mañana. Y el hermano en unas 2 ocasiones la llevó a la playa, hasta que hablamos con él y dije, hermano, ¿qué está pasando? Hable con la señora y dígale que usted el domingo tiene una cita con una persona más importante que ella, que se le va a encrespar, se le va a encrespar. Pero sí, dígale que usted ama más a Cristo que a ella. Y entonces, al siguiente domingo, ya no la llevó, le digo, ¿sabes qué, chaparrita? Te vas tú sola a la playa. Después ella también vino a la obediencia del Evangelio. Pero es que necesitamos hacer eso, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, hermanos, por eso el mundo nos odia, por eso el mundo nos ultraja. Pero quiere que pensemos como él piensa, ¿verdad? Y entonces nos podemos decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya aprobó. Lo siento mucho también por los hermanos del Distrito Federal y por los hermanos de Coahuila, porque fueron las 2 entidades que primero aprobaron los casamientos entre homosexuales. Sí. Entonces, decimos, bueno, como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya dijo que las mujeres que estén embarazadas pueden abortar hasta la 12ª semana de gestación. Yo no sé por qué hasta la 12ª semana. Supongo yo que matar al bebé en el vientre de la madre no es tan malo hasta que son 12 semanas de gestación. De las 12 en adelante ya no, pero antes es así, mátalo. Es decir, se escandalizan cuando se habla de la pena de muerte, pero aprueban el aborto. Es decir, maten al inocente y perdonen al culpable. ¿Qué les parece? Así de loco está el mundo, así de trastornada está la sociedad. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Lo que estos perversos han aprobado, ahora hasta inclusive la Suprema Corte de Injusticia de la Nación lo ha aprobado. ¿Y por qué vamos a estar de acuerdo? ¿Quiere decir que Dios debe estar de acuerdo? ¿Quiere decir que nosotros debemos estar de acuerdo? Isaías capítulo 10 y versículo 1 habló de esto mismo, porque en el tiempo de Isaías sucedía lo mismo. Hay de los que aprueban leyes injustas. Sí, hermanos. Pero Dios no se impresiona por esto. Y nosotros no nos impresionamos por esto. Y si llega el día en el que predicar en contra de esto, como sucede en algunos otros países del mundo, es ilegal, entonces tendremos que predicar desde la cárcel. Así lo haremos. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos lo que se necesita para tomar esta actitud? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, seremos lo suficientemente valientes para decir, esto está mal, y lo vamos a decir a los 4 vientos? Me pregunto, ¿quién tiene la fe para esto? Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no fuere así, sabe, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Eso es lo que se Sadrach, Mesach y Abednego inventaron esa frase que ahora nosotros utilizamos mucho en el lenguaje coloquial mexicano: hazle como quieras. ¿Verdad? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese valor? Estamos callados en la televisión, en el radio, en los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, enseñando a nuestros hijos cosas que no convienen, diciéndole, y aquí los maestros presentes no me dejarán mentir, que hay familias de papá y mamá, familias de papá y papá y familias de mamá y mamá. ¿Qué les parece? Y nosotros calladitos, ¿no? Porque tenemos miedo. No somos capaces, hermanos, aunque no nos hagan caso, de escribir a Televisa y a TV Azteca diciendo, ese programa cochino que estás mostrando en la televisión le hace mal a nuestros hijos,
no queremos que lo pongas. Se van a reír de nosotros que se rían. Pero ya cuando menos supieron que la Iglesia de Cristo firmaron muchas congregaciones, muchos miles de firmas en contra de ese programa. Muchos miles de firmas en contra de que la evolución se enseñe en las escuelas públicas como una ley científica y no como lo que es ni siquiera una teoría, sino una hipótesis burda del origen del universo y del origen del hombre. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Tenemos el valor de Sadrach, Mesach y Abednego o tememos las consecuencias? Tenemos que definirlos. Tenemos que tener ese valor que se necesita para levantar la voz y hablar cuando se necesite hablar. Sí, hay muchos otros que se pavonean de lo que son. El musulmán donde quiera se arrodilla a la hora de la oración y no le importa que lo critiquen. El homosexual va de la manita por la calle y no le importa que lo critiquen. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Escondiéndonos en nuestro rincón como ratones asustados. No, hermanas, eso no es lo que se necesita. Eso no es lo que hace que la iglesia crezca. Nos admiramos, nos llenamos de admiración. La iglesia del siglo I creció de una manera maravillosa, pero no tenían radio, ni televisión, ni folletos, ni copias de la Biblia. ¿Cómo creció? Creció con este valor del que les hablo, con el valor de estos tres jóvenes en el reino de Babilonia, que a pesar del riesgo en el que ponían su vida, le dijeron al rey en sus propias barbas, en sus propios bigotes: hazle como quieras, porque nosotros no pensamos así. Nos vas a echar en el horno de fuego, échale más leña. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que nuestra vida no vale tanto como para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que tuviéramos otra vida para dársela también. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Pero también, hermanos, quiero decirles otra reminder. El diablo no solamente quiere que pensemos como él piensa, no solamente quiere que aprobemos lo que él aprueba, quiere también, hermanas, hermanos, que pensemos como solamente en lo material. Un mundo materialista que piensa que lo único que hay es lo que está en derredor nuestro. Entonces se trata de amontonar, se trata de juntar. Ya tenemos este carro, no, cómprate otro para que se te queden mirando en la calle, qué hermoso carro va. Y ya si ya se le funciona la llanta, cómprate otro. Y así, hermanos, de un producto y de otro nos están bombardeando y nos están diciendo: tienes que adquirir, comprar. Hablaremos más de esto posteriormente. Sin embargo, dice la palabra de Dios, esto no es lo único. Esta carne en la que tú vives ahora no es lo único. Tú eres algo más que esta carne. Y en 2 Corintios capítulo 4, empezando en el versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el mundo ignora que esto es así. Y cuando uso la palabra ignorar, no me refiero a no saber, porque este verbo tiene dos acepciones. Ignorar significa no saber, pero también significa pasar por alto, hacernos tontos como que la cosa no es así. Y en esta segunda acepción es a la que me refiero. El mundo quiere ignorar voluntariamente que el hombre es un ser dual. Sí, sí es materia, sí es carne, pero también hay un hombre espiritual dentro de nosotros que vive eternamente para bien o para mal. Y dice la palabra de Dios, con ese hay que tener especial atención. A ese hay que ponerle énfasis. El hombre exterior se va desgastando, mírenme. El otro día yo no estaba así. Mañana no van a estar así ustedes.
Y sin embargo, hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa si hay un hombre interior que va haciéndose más joven cada día? Pero el mundo nos quiere decir, no te creas, eso no es cierto. Vas allí a la iglesia a sentarte, a escuchar a un fulano a decir tonterías, pero no te creas que hay un hombre interior. Nos quieren equiparar con el mono. Bueno, en el caso de ellos se lo creo. Pero la palabra de Dios dice que somos algo más que eso, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Ese hombre vive para siempre, pero el diablo y el mundo quieren que nosotros pensemos que el hombre es solo carne. Entonces, dedícate al placer. O como decimos los mexicanos, dale vuelo a la hilacha. Porque todo lo que es carne. Gózate, come, bebe. Así decían los epicúreos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero la palabra de Dios dice no. Viene el día en que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No, nosotros no somos esto, no somos este. Hay uno que vive dentro de nosotros y a ese le hablo esta mañana. Dios quiere que usted, hermano, piense en lo espiritual y dedique tiempo a las cosas espirituales. Que usted no se crea lo que el diablo quiere que usted crea, que solamente es materia. No, no es así. La palabra de Dios es el alimento para ese hombre espiritual que mora dentro de usted. Satanás quiere que creamos que somos solo materia, pero Dios nos dice la realidad. Tú eres materia que tienes que dejar, pero eres también espíritu que vuelve a mí cuando la materia muere. Hermanos, hermanas, no podemos perder esta batalla que enfrentamos todos los días en el mundo. Hay que levantarnos, hay que creer lo que dice la palabra de Dios, hay que estudiar lo que dice la palabra de Dios para que nuestra fe se fortalezca y para que un día el hombre espiritual vaya a vivir eternamente con Él en la gloria. Si esta mañana hubiera alguien que piensa que su vida ha sido solamente énfasis en las cosas materiales y se quiere arrepentir esta mañana y decirle a Cristo, perdóname Señor, yo no entendía, yo no sabía, venga para que confiese a Cristo como Hijo de Dios y si no ha obedecido, le bautizamos para el perdón de sus pecados. Y si es un hermano o una hermana cuya actitud no es lo que debiera haber sido, sabe que ha fallado al Señor, sabe que tiene que corregir su vida, la iglesia orará por usted para que el Señor le perdone, modifique su conducta y ahora sí sea agradable al Señor. Nos ponemos de pie para cantar su invitación. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.